¿Cómo les va? A las 10 en punto, estamos arrancando la mañana desde 10, aquí venimos para quedarnos hasta la 1 de la tarde y sin perder tiempo, ayer tomábamos conocimiento de un allanamiento que hubo en el kilómetro 17,5 a la altura de Arroyo Leyes en la ruta provincial número 1 y más allá de que se conoció que en el procedimiento secuestraron armas de fuego, bueno, una camioneta, documentación falsa, plata en efectivo, etcétera. Nos llamó mucho más la atención que fueran encontradas 42 personas casi reducidas a la servidumbre. Bueno, como consecuencia de ese operativo fueron detenidas 2 personas y está en línea Emilio Jatón, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia, ex intendente de nuestra ciudad, por otra parte, y queríamos consultarlo al respecto, ¿no? Esto que por ahí se puede vincular inclusive a la trata de personas. Emilio, ¿cómo va? Turco Cherepa acá te saluda, ¿cómo estás? Hola Turco, un gusto escucharte. Buenos días. Igualmente, amigo, igualmente. Bueno, me imagino que habrás tomado conocimiento de esto, que desde tu área habrán intervenido. ¿Con qué se encontraron? Bueno, esto tiene una historia larga porque no empezó ahora, empezó hace varios días cuando 3 personas denunciaron trabajo inhumano en la comisaría, en la seccional 20 de Arroyo Leyes, y nosotros tomamos intervención. Eso pasa a la Fiscalía Federal. Y después de esa denuncia, ellos volvieron a Chaco, tuvimos que hacer todo el operativo para que vuelvan a su casa. Después de eso viene la intervención del Ministerio Público Fiscal en el día de ayer. Nosotros habíamos recibido por parte de los fiscales días antes que se iba a llevar a cabo el operativo y nos estaban pidiendo que en el caso que se constate delito de trata de personas, arbitremos las medidas para su asistencia y contención. Así que teníamos todo preparado para que esas 40 personas, que en un principio para el fiscal eran mucho menos, tengan contención y asistencia y después retornen a sus casas. Pero ¿qué pasó, Turco? Llega los fiscales, llega la UATRE, llega la justicia y la gente dice, no, yo no me quiero ir de aquí. Eh, Primero y principal hay que aclarar que la adhesión al sistema de la justicia y el Programa Nacional de Rescate es voluntario. Ujú. Y si son mayores pueden negarse. Y eso pasó ayer en Arroyo Leyes. ¿Qué dice esta gente? Miren, nosotros en Chaco vivimos en peores condiciones que las que estamos aquí. Pero segundo, si nos vamos entre el cumplimiento del contrato, nos vamos a volver sin dinero. Durante estos 3 meses, 4 meses, nuestra familia eh, tuvo deudas, tenemos Ujú. deudas de servicio, así que nos vamos a quedar. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ahí? Bueno, ahí empieza a trabajar el Ministerio de Trabajo porque se trabaja sobre una hipótesis de trata y termina siendo que se denuncian precarias condiciones de trabajo y maltrato Claro. que ahora hay que modificar. Digo, el Ministerio de Trabajo tiene que modificar las condiciones de trabajo, que no estén en negro, su habitabilidad. Así que eso es lo que pasó y así es como se continúa. Ujú. Emilio, y cuando estamos hablando de estas 42 personas, tengo entendido, ¿son grupos familiares? ¿La No, mayoría no, son adultos? no, siempre hay alguien que en un pueblo, hay algo que aglutina y que son siempre del mismo lugar, Claro, alguien del mismo dice, pueblo. podemos ir a laburar a tal o cual sitio. Claro, lo mismo nos pasó, recuerdas vos, el 4 de este mes con 31 personas Sí. que venían de Pozo Borrado y estaban trabajando, venían de Lluries, de Santiago del Estero, y estaban trabajando en Pozo Borrado. Bueno, allí la situación fue distinta. Nosotros intervenimos, los estuvimos asistiéndolos en un lugar donde comieron, donde se bañaron, en Las Toscas, y a partir de allí los trasladamos a los Lluríes. ¿Qué pasó? Cuando volvieron los juríes estaban cargados de deudas. Cuando Ujú. el Servicio Nacional de Rescate fue a tomarle indagatoria, los juríes ya no estaban, se habían ido a trabajar para ver cómo podían paliar esa situación, se habían ido a trabajar a otro campo, en cualquier condición. Lo que quiero que quede bien sentado es que todas estas personas son altamente vulnerables y es por eso que les Claro. pasa eso, ¿no? Sí, más allá de esta situación que es voluntaria, como vos decías, y que además uno se imagina
en las paupérrimas condiciones que viven, es tipo década infame, ¿no? Casi esclavitud, pero le cabe, si la persona voluntariamente decide quedarse, ¿qué figura le cabe al explotador, digamos? Bueno, hay dos figuras. Primero, tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo porque allí hay condiciones y maltratos que se están llevando a cabo, hay trabajo negro, digo, ahí interviene el ARCA también. Y después, Ujú. el problema que hay es que si llegan a un acuerdo entre las partes a través del Claro, Ministerio de Trabajo, se claro, cae la causa de trata de personas. Y allí está el problema. La trata de personas es un delito federal. Por eso intervienen los fiscales federales. claro. Y muchas veces se trabaja sobre hipótesis de trata y terminan siendo problemas laborales. Y eso es lo que muchas veces sucede porque son tan vulnerables los trabajadores que prefieren acordar por sus prácticas y sus desmedros laborales algún dinero y dejan de lado Ujú, lo que termina siendo trata de personas. Digo, en este último mes se han dado muchos casos, se han dado 10 casos en la provincia, centro-norte de la provincia de Santa Fe, con más de 100 personas consecuencias de distintos delitos. El delito de explotación sexual y explotación laboral. Digo, aquí hay algo que hay que tener en cuenta. El Programa Nacional de Rescate es el que tendría que asistir a estas personas y no lo está haciendo. Han suspendido todos los planes, han desaparecido en lo que, en lo que eran ayudas económicas, inserciones laborales, lo reemplazaron por un programa nacional de restitución de derechos de las víctimas de trata, pero nunca ujú. le asignaron presupuesto. Dieron de baja todos los programas, el reparar, el restituir. Es por eso que hoy la Secretaría de Derechos Humanos y el gobierno de la provincia tiene que asumir todas estas responsabilidades, ¿no? Claro, Emilio, y estamos hablando de un lugar donde se cosecha, ¿no es cierto? La Frutilla, finca, sí, frutilla, 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 sí, sí. cosecha de frutilla. Había acuerdos Ujú. allí de 1.000 pesos cada dos cajones y nunca se cumplió, digo. eh, O sea que ni siquiera le eh, pagaban la miseria que les habían prometido. no, claro, claro. Ujú, Mira, Turco, hace 15 días tuve dos personas que viven en Tostado que habían sido explotados en Salta. El gobierno de Salta los envía a Santa Fe. Nosotros los recibimos en la terminal de ómnibus, le damos contención durante un día y vuelven a su domicilio a lo que es Tostado. ujú, Y hoy en Tostado tienen problemas para pagar la luz, tienen problemas para poder afrontar los gastos asumidos por sus familias y estamos trabajando con la municipalidad y con el gobierno a ver qué contención le podemos dar durante estos próximos meses hasta que consigan otro trabajo. Digo, la asistencia posterior a la denuncia es muy dura para ellos también, por eso muchas veces eligen quedarse en el lugar. ujú. Y la caracterización de estos grupos es la las de peones golondrinas, o sea, están en un periodo determinado establecidos en esos lugares. Sí, te voy a Ujú, dar el caso de estos dos muchachos, cómo llegan a trabajar en Salta. Entre muchos trabajadores golondrinas habían armado un Facebook. Ese Facebook claro. también fue visto por los contratadores. Entonces, los contratan a través de un Facebook, los hacen llegar al lugar y después no cumplen con lo que habían acordado. Es más, cuando terminan las cosechas, había cosecha de maíz en Salta, los echaron a la calle, los tiraron a la calle, con el riesgo después que estuvieron en la calle, y ellos allí, a través de su vulnerabilidad, llegaron a denunciar, y ahí actúa lo federal y nosotros actuamos trayéndolos de Salta a Santa Fe y de Santa Fe a su domicilio. Es todo un operativo que hay que hacer, pero el que más la sufre es cuando llegan a su domicilio y encuentran que su familia ha adquirido deudas durante 3 meses y no las pueden pagar, ¿no? Ujú. Emilio, además de los que enumeraste, ¿tienen algunos otros casos detectados o algunos otros casos sin determinar dónde? Porque uno entiende que hay, hasta que se allana y demás, hay todo un proceso que no vale la pena contar, pero ¿hay más en vista en el resto de la provincia? Mira, todo nacen a partir de las denuncias. Cuando aparece la denuncia, actúa la fiscalía y la fiscalía nos comunica a nosotros. No, bueno, pero este mes ha sido
muchísimo, lo de Pozo Ujú. Borrado, lo de Salta, lo de la chica del barrio aquí que era obligada a ejercer la prostitución. Eh, Hay 3 personas derivadas por la unidad fiscal, las 42 personas de ayer, y ahora se suma un caso de una persona que estaba esclavizada en Rosario, que hace meses veníamos trabajando, y que fue detectada a través de una consulta médica. Lo habrás leído, Sí, sí, sabrás, sí, sí. lo hicimos ayer al operativo. Hoy la tenemos en una casa en Rosario, y hay que trabajar sobre ella porque llegó 22 años trabajando en un domicilio, no la dejaban salir solo para hacer las compras y un día le duele el estómago, va a un efector público y ahí el médico la detecta junto con la psicóloga. ¿Por qué la detecta? Nosotros hace meses venimos haciendo cursos de sensibilización en los hospitales de Rosario acerca de la trata. Uno de ellos había estado en el curso. Uno de ellos tomó lo aprendido y lo puso en juego allí y se detecta de esta manera. No, no sabés, ayer el operativo fue duro porque la misma chica no se quería ir de la casa, Mm. porque hay un síndrome entre el explotador y ella, y no quería irse, hubo que convencerla porque la misma familia le gritaba cosas, le decía cosas. Hoy empieza otro periodo de su vida, pero hay que trabajar para eso. Emilio, no te robamos más tiempo. Te agradecemos mucho este contacto y el abrazo de siempre. Gracias, Turco, que te vaya Bueno, muy bien. Emilio Jatón con nosotros es el secretario de Derechos Humanos de la provincia, ex intendente de la ciudad de Santa Fe. A propósito de esto que reviste de una complejidad mucho mayor, ¿no? Si uno lee fríamente, en el procedimiento secuestraron ayer en el kilómetro 17,5 de la ruta 1 escopetas, revólveres, una carabina, más de 60 cartuchos de distintos calibres, documentación contable falsa, contratos, chequeras, remitos, teléfonos celulares, una camioneta Amarok, más de 10 millones de pesos en efectivo, $4.200, cogollos de marihuana, pero todo queda minimizado cuando eh, rescatan 42 personas en situación de explotación laboral, casi al borde de la trata de personas. Y además, ante esta situación, es tal el dominio, el avasallamiento de estos capangas, porque así hay que llamarlos, la terminología es la misma de antes, porque el método es el mismo de antes. El método es de los tiempos de la forestal, el método es del preperonismo de la década infame, y no se ha modificado en el centro norte de la provincia, y acá estamos hablando de a 20 minutos del centro de Santa Fe. Son propietarios de tierra que ya no la trabajan ellos, sino que traen trabajadores golondrinas de lugares que vienen de las más paupérrimas condiciones y los someten económicamente, los someten moralmente, los someten psicológicamente, a punto tal de que cuando tienen que declarar a estas personas, como ha sucedido ahora, dicen que prefieren quedarse aún en esas condiciones. Primero porque las condiciones de vida que traen desde sus lugares de orígenes son más escalofriantes y más trágicas que las que les hacen pasar en estos sitios en donde los tienen como perros, durmiendo sobre camas hechas con cajones de frutilla, con humedad, sin ningún tipo de alimentación pertinente para llevar adelante el trabajo salvaje de recolección que llevan adelante. Y aún así están tan sometidos psicológicamente y en condiciones tan imposibilitadas de poder decidir por sí mismo, que terminan legitimando al explotador. Pero bueno, hay otras alternativas. Uno quisiera saber qué, lo decía Emilio Jatón recién, qué va a hacer ARCA, qué va a hacer el organismo recaudador del Estado ante este trabajo en negro, qué va a hacer el Ministerio de Trabajo, no solo el laburo de la justicia federal, como para terminar con esto que, insisto, nosotros le llamábamos aquella de los años 30 del siglo XX, antes del peronismo, la década infame. ¿Y cómo le llamamos a esto que estamos atravesando?